Bienvenidos, bienvenidas. Estamos aquí en este espacio del canal de YouTube para compartir una entrevista con una mujer merece la pena conocer, Victoria Fontana. Nos va a presentar una formación que va a impartir ella sobre compasión y resiliencia y tiene que ver con parte de estos talleres o cursos que estamos implementando, que estamos compartiendo en el proyecto Despertar. Despertar es un proyecto que se ha creado con la intención de compartir una hoja de ruta en la que se integran dos caminos muy poderosos como es la terapia, la psicoterapia y la meditación y todas aquellas actividades o prácticas que nos invitan a concentrarnos en nuestro interior, a sacar el mayor partido de nosotros, a despertar esa atención plena, esa atención consciente a través del mindfulness o de programas tan interesantes como este que vamos a abordar aquí con Victoria, que tiene que ver con la compasión, con la resiliencia a través de la compasión. Bienvenida, Victoria. Hola Sandra, ¿Cómo estás? muy bien, gracias. ¿Tú? ¿Qué Yo tal? aquí bien, muy contenta de tenerte así entre nosotros en este nuevo proyecto. La verdad es que me hace mucha ilusión que Muchas gracias. participes y que colabores con nosotros. Lo digo de verdad, de corazón, ¿eh? Sí, sí, no, a mí también me hace mucha ilusión estar aquí contigo. Vale, pues mira, primero voy a haceros una presentación de Victoria. Victoria lleva mucho tiempo bueno, practicando, explorando todo el camino del mindfulness y de la compasión. Es instructora de mindfulness y compasión. Se ha formado en centros de muchísimo prestigio, como es el Instituto Nalanda, y también ahora actualmente está haciendo una formación de mindfulness en la Universidad de Vanguard de Gales. Y nos va a compartir con nosotros un programa muy interesante sobre compasión y resiliencia, que de alguna forma nos puede ayudar a abrir como esta pequeña puerta o gran puerta hacia el autocuidado y hacia la comprensión de uno mismo, ¿no? Ella trabaja también como profesora en el Instituto de Empresa en Madrid, en diferentes ámbitos y en diferentes sectores, pero el que me gustaría como recalcar aquí, que me parece más interesante también esto que me has aportado, como un Instituto de Empresa abre la puerta a un aspecto tan importante como es el bienestar, la compasión, ¿no? La felicidad, esto es un tema para señalar también, ¿no? Me Sí, sí, parece que algo de honra, ¿no? Porque tal y como está el panorama en la sociedad actual, pues que se forme a líderes teniendo en cuenta esos aspectos me parece muy importante. Y que tú seas una de esas profesoras y docentes también me da una esperanza en que esos líderes realmente se cultiven, ¿no? Porque a veces no sabes muy bien quién imparte estas cosas, pero conociéndote estoy segura que semillitas vas a sembrar en todos ellos. hombre, está claro, el Instituto de Empresas siempre está en lo último de todo y sí, ahora están abriéndose en estos últimos años a la compasión, a la amabilidad, a la empatía, pues muestra bastante, ¿no? Sí, Sobre sí, hacia dónde vamos con el sí. liderazgo, ¿no? Liderazgo, eso es interesante. Vale, pues vamos a centrarnos en el curso que vas a impartir en breve, dentro de apenas un mes, el próximo mes de abril. Y Mm. me gustaría que compartieras con nosotros pues un poco en lo que consiste, qué es lo que tú señalarías, qué crees que los alumnos que están interesados pueden aprender. Por Ujú. ejemplo, qué es exactamente la compasión y de qué forma nos puedes como alumbrar de qué manera se relaciona con la resiliencia, ¿no? Una palabra que ahora está muy, muy a la mano por todo el conflicto también y toda la situación que estamos viviendo. Háblanos un poquito de eso, Victoria. Vale. Sí, o sea, para empezar, ¿qué es la resiliencia? Porque yo creo que esa Eso, palabra ahora está muy de moda. sí, Tiene, bueno, la definición veo que es bastante común, ¿no? Es decir, es nuestra capacidad de recuperarnos del estrés o del trauma o de cualquier situación que para nosotros parece difícil, ¿no? Ahora estamos viviendo todos diferentes experiencias, ¿no? Algunos más intensas que otras, ¿no? Y estamos poniendo a prueba nuestra resiliencia. Diría que la resiliencia no es tanto, porque algunas personas dicen que es no, como si no experimentaras el estrés, y no es eso, ya. sino que experimentas el trauma, el estrés y después puedes recuperarte desde otro lugar y incluso un poco más rápido o más, de manera más liviana.
¿Y qué relación tiene con la compasión? Que es otra palabra que me gustaría definir en este contexto, porque también tenemos muchas definiciones. Entonces, para mí la compasión es una especie de empatía con ganas de ayudar a los demás. La empatía es nuestra capacidad de entender las emociones de los demás y las nuestras. Y la compasión es eso y incluye unas ganas de ayudar, unas ganas de ayudar a los demás a no sufrir, pero también lo tenemos que aplicar a nosotros para empezar, ¿no? O sea, como que la compasión es más activa, ¿no? Más proactiva. O sea, yo conecto contigo, pero me movilizo para ayudarte, ¿no? Eso es, sí. Ajá. Sí, incluye esa parte de amabilidad, ¿no? También es como que yo puedo sentir empatía, pero no tomar ninguna medida, y que Eso es. está perfectamente, no hay una crítica ahí. Pero la compasión tiene esa acción, como dices tú, ¿no? Añadir esa dosis de amabilidad o de ayuda, pero sin venir desde un lugar desde arriba, no es pena o algo así, es algo muy de tú a tú, ¿no? Ujú. Sí, porque ahí se puede confundir un poco con esta sensación que tenemos quizá en la cultura más judeocristiana, ¿no? De la compasión. Es, ay, qué penita me da, y desde ahí como de una relación más desigual, ¿no? Como tú dices. Mm. No es esto, es otra cosa diferente, ¿no? Eso es. De hecho, una de las prácticas que hacemos es la empatía imparcial y empezamos a equilibrar un poco estas relaciones diferentes que tenemos y vernos con lo que llamamos humanidad compartida, que es equilibrar realmente equilibrarnos entre los seres humanos o los seres, incluso todos los seres que vivimos, que sufrimos, queremos ser felices y contactamos con esa parte común que tenemos todos. Y de ahí eso es una de las partes más claves de estas prácticas, ¿no? De compasión. Ahora que dices eso, me acuerdo de una frase que siempre dice el Dalai Lama, ¿no? Que es que todos los seres, todos, desde la hormiguita más pequeña hasta el ser más realizado, buscamos la felicidad, ¿no? O sea, que es algo compartido, como tú dices. Eso es. Vale, ¿y cómo se puede practicar esto? ¿Cómo podemos practicar la compasión, la resiliencia? ¿Cuál es tu visión, ¿no? ¿Qué es lo que tú nos puedes aportar desde ahí, Sí, yo te cuento desde el punto de vista de estas enseñanzas del que yo he programa? Ujú. visto, porque seguramente hay muchas Claro, versiones. eso es, sí. Primero, diría que hay prácticas, ¿no? Hay prácticas que son meditaciones que podemos hacer. Hay la empatía imparcial, la autocompasión, la amabilidad, ¿no? Y el dar y recibir, que es otra práctica que hacemos. No voy a entrar en todas las prácticas porque, bueno, para eso se hace el curso y se aprende. Pero las prácticas tienen como su fin, ¿no? Y vamos aprendiendo a abrirnos a nuestra vida social, digamos, porque también aprendemos mindfulness que es la atención plena, que nos ayuda a centrarnos en nosotros mismos y nuestra relación con el estrés. Pues en la compasión hacemos algo muy parecido, pero lo pasamos a nuestra vida social, porque es de donde viene mucho estrés. Tenemos Ajá. diferentes estresores en la vida social. Y ahí clasificamos nuestras relaciones, empezamos a entender nuestras relaciones en base a la gente muy cercana, la gente que es conocida o no conocemos muy bien, pero conocida, y la gente difícil, ¿no? Que todos tendremos alguien difícil en nuestra vida y seremos alguien difícil para alguien, ¿no? Seguro. Sí. Y entonces exploramos la relación que tenemos en estos tres ámbitos y vamos descubriendo desde dónde viene el estrés que tenemos, tanto con las personas amadas, queridas, fáciles, ahí también existe estrés, las personas que no conocemos y las personas difíciles. Exploramos toda esa dinámica que tenemos y vemos cómo eso se va apareciendo en la vida, en la práctica, ¿no? Entonces cogemos estas prácticas de meditación y también lo podemos practicar en la vida, porque no es solo sentarte a meditar, sino a que estas cosas se manifiesten en la vida de manera positiva, ¿no? Y diría que la resiliencia viene con que en esta exploración de quiénes somos ante los demás, quiénes somos en nuestra vida social y de dónde viene nuestro estrés, podemos descubrir cómo apaciguar o incluso decimos reeducarnos para que
para que no vivamos desde el estrés en las relaciones. Tenemos dos modos básicamente de vivir, ¿no? Uno es ese modo de lucha, huida, a veces cuando estamos activados, estamos con miedos, con vergüenza, con rabia. Y tenemos el otro modo que es el modo de lo que llaman, ¿no? De descansar, digerir, estar tranquilos, sentirte, es cuando te sientes a gusto con la gente que tienes a tu alrededor, que no hay ningún estrés ni amenaza. Entonces vamos aprendiendo a equilibrar esas dinámicas para que si realmente tuviéramos que sentir un miedo, es porque hay una amenaza de verdad y vamos trabajando con esa amenaza percibida que podemos experimentar en nuestro entorno social y apaciguarlo y ajustarlo, como si ajustaras el sonido ¿no? El bajo y treble y ajustarlo para que estemos viviendo desde la realidad en nuestra vida social y no desde el miedo, ¿no? Es interesante porque, claro, lo que tú dices, ¿no? A veces tenemos, claro, internamente podemos meditar y cuando estás meditando somos los seres más compasivos del mundo mundial, ¿no? Porque es muy fácil enviar amor, compasión Sí. a las personas que no vemos, incluso a las personas cercanas nuestras, ¿no? Y luego llega la realidad. Está gritando que no pone su señal en la carretera, ¿no? Y luego viene el escenario real, ¿no? Y ahí es donde tenemos que poner en marcha todos los recursos que no es tan fácil, ¿no? Entonces, sí me parece importante, si realmente lo que tú comentas de la parte práctica cotidiana, que es donde todos batallamos en las relaciones sociales, relaciones humanas, somos humanos, y las relaciones son muy complejas, ¿no? Incluso con la gente que quieres, a veces con la gente que más quieres, a veces se complica mucho Sí. las relaciones, ¿no? Sí, sí, y de ahí la práctica, porque yo creo que es interesante, o sea, la práctica sentada también, pero la práctica en la vida y por algo estos cursos suelen ser, ¿no? 8 semanas, 9 semanas, 12 semanas, porque es un proceso y vamos Claro, aprendiendo a probar poco a poco. No hace falta probar con la persona más difícil de tu vida, ¿no? En el primer día o el primer momento. Pero sí que es una interesante exploración o laboratorio, ¿no? Como decimos en el curso, el laboratorio de mi vida y cómo soy y cómo estoy en el mundo, ¿no? Muy interesante. Vale, pues háblanos un poquito así de manera, que si quieres, como perfilando más concreto, si un alumno está interesado, qué es lo que se va a encontrar en el curso, cuáles son como esto, ¿no? Los recursos que puede integrar para él, para relacionarme, yo qué sé, con sus hijos, sus parejas, con sus familiares cercanos, sus jefes, ¿no? ¿Cuál sería esta parte así como más concreta que tú puedes ofrecer para que la gente se anime, ¿no? Porque también es importante, por lo menos a mí cuando ofrezco algo, ya no es ofrecerlo porque sabes que va a hacer bien a la persona, ¿no? Porque realmente sientes que van a obtener recursos, de decir, mira, es que te vas a sentir mejor, es que vas a aprender a relacionarte mejor contigo. ¿Cuál sería esto que tú crees que van a recibir? Sí, es muy buena pregunta, porque es verdad que vamos diciendo, no, tienes que hacer este curso porque es genial y no queda claro lo que estamos haciendo. Esto, exacto. Sí. Tengo que decir que este curso es especial en el sentido de que combina diferentes prácticas. Ujú. Eso hace como un pack integral, ¿vale? Empezamos en este curso con mindfulness y eso es la clave para poder abrir la atención y empezar a darnos cuenta de lo que sucede, ¿no? Poner un primer contacto con el cuerpo, con la mente, con las emociones. Entonces ahí abrimos la puerta, ¿no? Con el mindfulness. Y eso es como un entrenamiento básico, ¿vale? O sea, aunque puedes practicar cualquiera de estas cosas, pero si lo queremos encuadrar de alguna manera es como un entrenamiento básico para enfrentar nuestro propio estrés, para aprender a girarnos hacia lo difícil. Y eso es lo que desarrolla también la resiliencia. Claro, Cuando no soy resiliente no quiero ver lo que es difícil, quiero empujarlo, no quiero enfrentarlo y ahí empezamos yo qué sé, comer de manera emocional o usar alcohol o algo para no enfrentar lo que tenemos ahí delante, ¿no? ya. Desarrollamos esas capacidades y de ahí pasamos a abrirnos al mundo social con la compasión, ¿no? Y Ujú. ahí es un poco parecido porque lo que vamos haciendo es, si yo estoy con mi familia, ¿no? Y me noto reactiva o estoy con el jefe, entro en una reunión con el jefe
y noto que tengo una reactividad, primero tengo que saber que tengo reactividad. Eso es el mindfulness, darme cuenta de que qué está pasando en mi cuerpo, qué está pasando en mi mente, ¿no? Claro. Y ahí podemos empezar a ver nuestra forma de hablarnos, nuestra forma de la autocrítica, por ejemplo, que es un tema muy, muy común, ¿no? Que empezamos a dudar de nosotros mismos y con el mindfulness nos damos cuenta, pero con la compasión nos damos cuenta también de la relación que tiene con los demás, es decir, Ajá. está señalado a nuestra relación social. Entonces, puedo empezar primero a aprender como apaciguar esa parte de mi crítica, por ejemplo, ¿no? Si, para poner el ejemplo de la reunión entras en una reunión, sabes que te van a criticar por algo, ¿no? Y sube la autocrítica, la vergüenza, todas estas emociones normales, ¿no? Que no sabemos que son normales. Pensamos que somos unos aliens y somos los únicos que sentimos estas cosas, pero Ya. en estas prácticas nos damos cuenta de que no, que son comunes de todo el mundo, ¿no? Ujú. Y al conectar con eso, con esa humanidad compartida, con nuestra propia experiencia ante esa persona, que va a ser totalmente distinto que la experiencia de otra persona, ¿no? Es decir, Ajá. para ti ese jefe es una cosa y para mí es otra experiencia. Ujú. Entonces, aprendemos a como suavizar, ¿no? A movilizar esa visión un poco más reificada o dura de cómo experimentamos los demás. Y podemos empezar a movilizar eso y ahí trabajar con ello. Entonces, la práctica de compasión nos trae, es como mindfulness subido de tono con, con las relaciones, ¿no? Y de ahí podemos coger y tomar decisiones o opciones más saludables para nosotros. Podemos trabajar, por ejemplo, esa voz crítica, empezar a hablar con ella, porque realmente es una conexión con una parte de nosotros muy sensible, que tiene miedo, que necesita cuidado, necesita ser integrado, amado. Trabajamos con esa voz, trabajamos con esa parte de nosotros que está mal interpretando la amenaza, que Ujú. no es que sea mala, es simplemente Bien. su fin es protegernos, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, pues vamos practicando con eso y ahí, pues cuando ya tengamos una base así, es como te pones tu propia máscara de oxígeno primero y de ahí podemos incluso empezar a extender eso a los demás, porque si yo puedo conectar con mi propia humanidad, también puedo conectar con la humanidad de ese jefe que tengo delante, ¿no? Y Ujú. conectar a través de la empatía y a través de, aunque no me guste o me guste o lo que sea, puedo conectar con esa persona desde la confianza. Ya no estoy amenazada, ya siento mi confianza o mi eficacia desde dentro y aunque esa persona para mí puede ser difícil, ya no activa mi sistema nervioso, por decirlo de una manera. Y de ahí pasamos a otras prácticas, incluso que son la imaginería, que es algo más allá, que nos aporta una capacidad de vivir desde nuestro potencial máximo. O sea, del haber pasado por la compasión, empezar a ver todo nuestro potencial sin los límites que esa voz pequeñita, esa voz que tiene miedo, ¿no? Que suele imponer, no, no vayas por ahí, que vamos a equivocarnos o no, no vayamos a quedar mal o lo que sea, ¿no? Y con la imaginería y a través de mentores podemos expandir un poco nuestras capacidades y para que se demuestren, se manifiesten en nuestro día a día. Qué interesante. Me ha encantado lo que has dicho sobre ponernos el oxígeno, ¿no? Porque es verdad que a veces nos ahogamos en nuestros propios pensamientos, entonces no tenemos oxígeno, no nos damos espacio. Y esto me parece muy interesante porque es cierto, claro, que si yo entro, como tú dices, con miedo, con hipercrítica, voy a ver a lo mejor, voy a percibir una amenaza donde no la hay y mi relación con el jefe, con quien sea, va a ser desde ese miedo, ¿no? Entonces ya todo se contamina, ya todo se tiñe, ¿no? Pues me parece súper interesante porque es verdad que a veces, como tú dices, como pequeños, claro, tenemos que entrenarnos porque no nos enseñan a hacer esto, ¿no? No, No es fácil. Entonces, pequeños recursos, ¿no? O insights que vamos teniendo, experiencias a través de estos cursos nos pueden permitir vivir de una manera totalmente diferente, ¿no? mm. Increíble.
Pues sí, sí, es como decís aquí en España, ¿no? Dar la vuelta a la tortilla totalmente de nuestra forma de vivir en el mundo, ¿no? Y quisiera destacar también otra práctica que hacemos en el curso, que es la respiración, que eso ya trabaja desde otro lugar, ¿no? Con las prácticas más mentales, digamos, o más de meditación, trabajamos más en el ámbito de la mente, que Ujú, es mente y cuerpo realmente, pero la respiración trabaja desde el cuerpo hacia la mente, ¿no? Aprovechamos del nervio vago que se comunica desde abajo hasta arriba y es otra manera también de acceder a estos estados de más tranquilidad, de más equilibrio. Entonces también es importante, es una parte importante del curso. No tiene tanta palabra relacionado con ella, pero sí tiene más como acción, ¿no? Es una manera de acceder bastante rápido a la tranquilidad y a activar esa parte del sistema nervioso que nos tranquiliza, ¿no? Entonces es un complemento también al contenido de este curso. ujú. Mm. Pues me parece también muy interesante porque es verdad que la visión que nos estás dando es muy integradora, ¿no? Trabajamos desde el cuerpo, trabajamos la parte de visualización, de imaginería, como tú dices, ¿no? Que se está trabajando también una parte más Mm. simbólica, ¿no? Que es súper Ujú. importante también a la hora de integrar, y luego la parte mental, ¿no? O sea, que tiene como un efecto muy, muy holístico, ¿no? Como también muy integrador del cerebro, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, o sea, también favorece, ¿no? Eso es, sí. Y la parte del cuerpo que acabas de aportar es muy importante. Ahora, de hecho, también ahora se sabe a nivel del trauma cómo el cuerpo tiene un impacto también del trauma que este tipo de trabajos ayudan a liberar también, ¿no? Sí, son muy buenas para trabajar el trauma y para volver a entrenar al cerebro y el cuerpo que está bien, está seguro, que no, que no es, porque el trauma vive en el cuerpo, ¿no? Y de hecho tenemos muchísima información que podemos acceder. Realmente todas estas cosas que solemos intentar evitar, ese miedo, el dolor, todo eso, realmente muchas veces son mensajes que simplemente necesitan ser escuchadas, ¿no? Y estas prácticas nos dan esa oportunidad. Y me gustaría destacar y dar crédito también, porque es verdad que el curso es bastante integradora y integral y eso es por el diseño de Joe Lovitzo y quiero dar crédito del Instituto Holanda de Ciencias Contemplativas, porque es el creador del curso y ahí en Nueva York lo ha implementado durante muchos años, más de 20 años, en los hospitales de Cornell y Columbia y ahí ha trabajado yo con personas, por ejemplo, con cáncer de mama y han visto muy buenos resultados, ¿no? De reducción del estrés, de una manera de vivir más prosocial, sin tanto miedo y más bienestar, sobre todo. Mm. Sí, la verdad es que también te agradezco que lo nombres porque yo estoy haciendo una formación con él, que hemos compartido formación con Joe, y Joe también es un increíble psicólogo, psicoterapeuta, no sé si es psiquiatra, creo que es, no, Sí, no es psiquiatra. psiquiatra, pero trabaja Además, también como psicoterapeuta, sí, ¿no? además ha estudiado el budismo también, o sea que tiene Claro. las dos partes, ¿no? Y a mí me resulta muy interesante porque coincide en el camino que estamos creando, ¿no? En este proyecto, que es toda la parte de la psicología budista, ciencias contemplativas, con la psicoterapia como dos caminos complementarios muy potentes, y él es un ejemplo clarísimo de este trabajo integrador y para mí es un gran maestro, o sea que todo también mi agradecimiento por este trabajo, ¿no? Porque es un programa, yo creo que muy interesante, y sí que quiero hacer un poco hincapié en esto último que hemos abierto, el tema del trauma, o porque también que la gente que sepa que si hay personas que están interesadas en hacer el curso, que puede ser muy sanador también, ¿no? Mm. En este sentido. Sí, yo creo que o sea, trabajar con esa parte sensible de nosotros es lo que aprendemos que tenemos dos partes, ¿no? Siempre tenemos esa parte sensible y si hay un trauma, más, ¿no? Es más sensible y tenemos reacciones corporales, tenemos memorias y cosas que quizás impiden, ¿no? Que vivas así de manera un poco más libre, ¿no? Dificultan a veces, los traumas dificultan nuestra capacidad de estar en el mundo con los demás. Y estas prácticas son un gran apoyo para como encontrar esa otra parte de nosotros, que es la parte sabia, la parte que sabe, que es madura
y que puede hablar con esa otra parte y lo que decía antes, ¿no? Reeducar, ¿no? Es como ese amor que quizás necesita esa parte de nosotros o ese alivio, esa seguridad o sentirse seguro. Y eso es una práctica y diría, bueno, hay casos quizás que también necesitan otros tipos de apoyo, ¿no? Pero esto puede ser muy complementario también, sí. Sí. Mm. Sí, está claro que hay temas que son difíciles de abordar, pero yo creo que todos estos recursos son recursos que uno integra y que son complementarios, como tú acabas de contar, ¿no? Son súper importantes y muy sanadores, los vas integrando a través de la experiencia y los tienes ahí, entonces son como un bálsamo, ¿no? Yo siento que son como, y ese oxígeno que tú has dicho, ¿no? Me gusta esto que has utilizado, por Sí, ejemplo, ¿no? De la máscara. la máscara. Sí, lo que a mí me gusta, o sea, lo que me llamó la atención cuando empecé a practicar todas estas cosas es esa parte de que yo sí puedo hacer muchas cosas para ayudarme, o sea, que no, está bien, o sea, ir al psicólogo, hay gente que va a su sacerdote o a quien sea, un amigo para apoyo, y necesitamos el apoyo de los demás, pero también hay muchas cosas que podemos hacer nosotros mismos, hay mucho desarrollo que podemos hacer y ya está todo además apoyado en la neurociencia, que sabemos que el cerebro no es fijo, ¿no? Podemos contar con diferentes prácticas que nos ayuden a cambiar esas conexiones en el cerebro, ¿no? Que fomenta bienestar. Bueno, pues yo creo que se ha quedado bastante claro. No sé si quieres aportar algún comentario más, pero yo creo que por lo menos la persona que quiera Mm. eh, participar en la formación tiene una idea, creo, general. No sé si quieres, como te digo, aportar alguna cosa más o hacer algún... No, yo creo que es una invitación realmente. Sí, para quien quiera probar estas prácticas, están presentadas de manera totalmente secular, digo, para que la gente sepa que no está presentado a través de un filtro religioso ni nada así. Es accesible a todo el mundo, quiero decir. Y también la invitación es experimentar con estas prácticas, es ver para ti mismo o ti misma si funcionan o cómo funcionan. Mm. Eso es lo interesante, que es algo muy experiencial, ¿no? No es algo teórico, sino que es experiencia y ver, van dejando como un pozo, ¿no? Como sembrar estas semillitas. Eso es, Vale, sí. pues muchísimas gracias, Victoria. Espero que tengamos un largo recorrido de colaboración. Yo también. Muchas gracias a ti, Sandra, de verdad. Mm. Iremos viendo otras cosas que tenemos ahí, que las personas ya les iremos mostrando y compartiendo para si están interesadas. Y nos vemos pronto. Nosotros nos vemos pronto en el curso que empieza en abril. Haremos un enlace a la web y a la información para las personas que estén interesadas. Ujú. Y, y muchas gracias, Victoria. A ti, encantada y estoy aquí para si alguien tiene alguna pregunta, siempre pueden contactar a través de ti y si Vale. tienen preguntas sobre el curso o lo que sea, Sí, ¿vale? con el chat, hay un chat en el canal. Si pueden, si quieren alguna pregunta, las contestamos y estamos atentos a las peticiones. Bueno, nos vemos pronto. Muchas gracias. Venga, buen día, chao. Chao, chao.